vamos con la lección número 2 que se titula Supliendo necesidades de la familia empresarial. Estos materiales tienen una formación muy peculiar. Comienza normalmente ofreciéndonos una lectura bíblica, que es un pasaje que comprende 3, 4, 5, hasta 15 versículos, como en esta ocasión. Y luego viene una introducción al tema que le llama o es llamada desafío. Luego viene la reacción. La reacción son preguntas. En esta ocasión tenemos 5 planteamientos, 5 conceptos con 1, 2 o hasta 3 preguntas por cada uno de ellos, con la idea de invitar a la discusión. ¿Por qué? Porque este material fue diseñado para ser discutido en equipo o discutido en grupo. La idea del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos es llevar el mensaje, los principios, los conceptos de la Biblia, de la palabra de Dios, al mundo empresarial. Es decir, es sacarlos de las paredes de la iglesia y llevarlos a donde necesita y muy posiblemente a donde más se necesita. Y entonces, desde hace muchísimos años, casi 100 años, nuestra organización, nacida en los Estados Unidos, nacida en Chicago en los tiempos de la Gran Depresión, ha buscado hacer contacto con hombres que están en el mundo empresarial y hoy extendido también a las mujeres, ya sean empresarios, emprendedores o profesionales, y reunirse con ellos en un lugar neutral, como pudiera ser un restaurante, una cafetería. Y entonces ir a la Biblia, estudiar principios, estudiar conceptos que después van a ser llevados precisamente a su terreno laboral. Y cada uno de estos materiales, cada una de las lecciones, sesiones o capítulos, como son llamados también en algunos de los materiales, terminan con una aplicación personal, es decir, algo que nos vamos a llevar como una tarea y finalmente nos lleva a un resumen. En una de las sesiones posteriores vamos a hablar de uno de los conceptos que vienen siempre enlistados en el resumen, que se llama orar por los 10 más buscados. Y entonces, bueno, regresamos al título. Lección 2, supliendo necesidades de la familia empresarial. Nos dice que la lectura bíblica que se nos propone es Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 1 al 16. Pero en esta, como en muchas, la mayoría de las sesiones, vamos a encontrar más adelante, ya en el desarrollo de los contenidos, ofrecida o solicitada esa lectura, así que vamos a esperar hasta que eso ocurra. Vámonos directamente a la introducción, al desafío. Un gran promedio de los empleados, nos dice el material, invierten alrededor del 50% de las horas del día en que están despiertos en el trabajo. Bueno, esto no es ningún secreto. Sabemos que invertimos muchísimo tiempo en el trabajo. Aquí nos dice alrededor del 50%. Todos aquellos que en este momento están participando, en el momento que tengan el deseo, el interés de hacer alguna pregunta, vayan directamente al chat. Ya decíamos, en el celular lo vas a encontrar donde dice participantes, en una laptop o en una computadora de escritorio lo vas a encontrar propiamente donde dice chat, y escríbanlo, y más adelante vamos a dar 1, 2 o hasta 3 momentos para leer las preguntas o comentarios que tengan. Y bueno, aquí el planteamiento inicial es que al menos el 50% de las horas del día en el que estamos despiertos las invertimos en el trabajo. Y bueno, pues esta es una realidad que yo creo que muchos de los que estamos en este momento conectados tranquilamente pudiéramos compartir. Quisiera mostrarles las estadísticas que nos muestran algunas organizaciones. Permítanme en este momento pedirle aquí al material que nos lleve a estos datos. Aquí lo van a ver, lo van a encontrar en pantalla. Sé que es un poco reducido, pero esto es una información a la que tenemos fácil acceso a través del Internet. ¿Qué naciones tienen la jornada laboral más larga? Es decir, horas trabajadas al año, un concepto que en muchas organizaciones, por lo menos en México, se considera horas hombre. Horas trabajadas al año. Bueno, resulta que el país que más horas invierte trabajando en el mundo hoy por hoy y desde hace varios años es México, esta nación desde donde se está lanzando este esfuerzo, seguida de Costa Rica, Corea, Rusia, Grecia, Chile y otras más.
Según la OCDE, una organización internacional que se dedica a hacer estudios de diferentes índoles, por ejemplo, cómo están la salud de las naciones, cómo está el nivel educativo, entre otras cosas, también analiza desde hace algún tiempo cuánto tiempo invierte la gente trabajando. Y bueno, resulta que en promedio, dice la OCDE, que se invierten aproximadamente unas 1,700 y tantas horas. Esto viene siendo unas 33, casi 34 horas en promedio a la semana, considerando las 52 semanas del año. En México, en contraste, se trabajan más de 2,250 horas. Y bueno, la verdad es de que en muchos de los lugares donde yo me presento, porque además de estar dirigiendo el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos en México, yo soy consultor empresarial y me dedico a visitar empresas, a entrenarles, capacitarles. La realidad es de que yo veo que la gente suele trabajar muchísimo tiempo, pero una cantidad enorme. Y vean lo que nos dice Merca 2.0, que es una consultoría que se ha dedicado a hacer investigaciones en el terreno laboral en nuestro país, es decir, en México, desde hace varios años. Según esta consultora, el 30.2% de los empleados invierte entre 31 y 40 horas laborales por semana. El 13% invierte más de 50 horas, más de 50 horas. Decíamos que el promedio mundial es de 33 horas. El 14.4% invierte entre 21 y 30 horas, el 1% menos de 20 horas y entre el 41 y 50 horas el 45.3%. Esta es la realidad de México en promedio. Les decía que Monterrey, desde donde estamos lanzando este esfuerzo, está ubicado en el norte del país. Y les puedo decir que esta es una ciudad muy industriosa. La gente invierte mucho tiempo trabajando, lo mismo que ocurre en la Ciudad de México. La Ciudad de México, que está en el centro del país, una de las ciudades más pobladas del mundo, no solamente la gente invierte mucho tiempo en el trabajo, sino que además invierte muchísimo tiempo trasladándose al trabajo. Y entonces, ahorita tocaremos una vez más ese punto. Vuelvo al material. Un gran promedio de los empleados invierten alrededor de 50% de las horas del día en el que están despiertos en el trabajo. La gente invierte muchísimo tiempo trabajando, muchísimo. Y luego nos dice acá el material, en efecto, muchos de nosotros pasamos más tiempo con las personas con quienes laboramos que con nuestras propias familias. Si consideramos que el día tiene 24 horas y lo dividimos en tercios, si pasamos, digamos, eso en un plano un poco utópico, 8 horas, un tercio durmiendo, pues nos quedan 16 horas y estaríamos de esas 16, pues la mitad trabajando. Pero la verdad es de que si le agregamos el tiempo de comida, que muchas veces hoy no nos da para regresar a casa y terminamos comiendo en el lugar laboral, además del tiempo que invertimos en el traslado, entonces sí, la mayor parte de nuestra vida estamos en cosas relacionadas con el trabajo. A la luz de las contribuciones que los obreros hacen en el mantenimiento y en el crecimiento de una compañía, ¿qué papel desempeña, nos dice aquí el material, un negocio que trata de honrar a Dios en las vidas de sus empleados? Y aquí viene una pregunta interesantísima. ¿Tiene alguna responsabilidad el cristiano, dueño o administrador de una empresa, para con los miembros de su familia empresarial? Y como lo veremos, de hecho, no solo el cristiano, cualquier patrón, cualquier persona que tenga la bendición de Dios, le conozca o no, le reconozca o no, de ser un patrón, tiene una responsabilidad aún ante las leyes civiles y sin lugar a dudas, algún día Dios le demandará derivado de esa posición el trato y lo que vivió su empleado bajo su mando. ¿Qué tan lejos puede ir un jefe para asegurar que las necesidades de sus empleados y de sus familias, es decir, la familia de sus empleados, sean suplidas? Bueno, vamos a considerar algunas de esas preguntas para esta sesión y brincamos entonces a la reacción. Imagínense que están ustedes reunidos con un grupo de personas
quizá de diferentes empresas, quizá de diferentes inclusive cosmovisiones, quizá de diferentes inclusive credos religiosos, pero que están interesados en saber qué es lo que enseña la Biblia acerca de principios laborales. Y ustedes están en la sala de juntas de una empresa o en un restaurante, en una cafetería, y entonces en este momento comienzan a hacer las preguntas y abren la discusión. Claro, cada quien va a tener su muy particular y su válido punto de vista, pero al final del día lo que queremos ver es qué es lo que nos dice la Biblia. Y desde la perspectiva de los cristianos entendemos que lo que nos dice la Biblia, Dios nos lo dice. Y entonces vamos a la Biblia. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo advierte severamente a los cristianos respecto a la responsabilidad de proveer para su familia. Estamos hablando ahí, en ese pasaje, en Primera de Timoteo, del terreno familiar. Le quiero pedir a Ladislav que una vez más, por favor, nos apoye abriendo su micrófono y dando lectura a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Correcto, muchas gracias. Bueno, resulta que Primera de Timoteo, una carta que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo, a un joven al que está instruyendo, al que está capacitando, pues no se anda por las ramas. Ahí nos dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero atención con esto. Él dice, el que no provee para los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Sí está hablando sin lugar a dudas del contexto familiar. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un equipo de trabajo, ese equipo se llega a convertir en una especie de familia. Convivimos para empezar mucho tiempo, como ya lo decíamos con ellos, pero además se convierte en parte de nuestro equipo. Pudiéramos decir que es de los nuestros. Y nos dice aquí el apóstol Pablo, el que no provee para su gente, el que no provee para los suyos, bueno, ese no quiere nada, ese está perdido, ese no le hace caso a Dios y es peor que un incrédulo. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos con nuestro equipo de trabajo? Me vino a la mente un hombre que se llama Horst Schulz. Horst Schulz es un hombre que hoy por hoy es, digamos, la persona más encumbrada, la persona más reconocida en el mundo entero, hablando acerca de servicio al cliente. Tiene una historia muy, muy peculiar. Él tenía apenas 10 años de edad cuando se aferra poderosamente a la idea de que quiere trabajar en un hotel. Es curioso, pero el lugar donde él nació, en Alemania, no tiene hoteles. Honestamente, no sé cómo se enteró él de que existían estos lugares, estos recintos para alojar a los huéspedes, pero lo que sí es que él lo tenía claro y quería trabajar en uno de ellos. Pasan 5 años en los que está rogándole a sus padres que lo dejen trabajar en un hotel, y a los 15 años viajan a muchos kilómetros de distancia de casa para llevarlo a una ciudad en donde hay hotel y le consiguen trabajo y una vida. Comienza a trabajar en el hotel de lavaplatos, literalmente comienza desde abajo. Deja la escuela y comienza a estudiar en la escuela de hotelería. En la escuela de hotelería le piden una tarea y la tarea es escribir 3 hojas, 3 cuartillas acerca de lo que significa servicio al cliente. Y él está sentado en una de las mesas del restaurante donde él lava los platos, una de las mesas del restaurante, del hotel donde él trabaja, y tiene 3 hojas enfrente y no sabe qué escribir. En ese momento ocurre algo que impacta su vida poderosamente. Entra en escena el jefe de los camareros, el jefe de todo el equipo que estaba ahí trabajando, incluyéndolo a él. En ese momento se da cuenta cómo el hombre va impecablemente vestido, su saco, sus zapatos, su cinturón, su corbata. Él está absolutamente preparado, no solamente para trabajar, sino para hacer un trabajo excelente. Se acerca a una mesa y comienza a hablar en alemán acerca del menú. Luego va a otra mesa y comienza a hablar en francés acerca de los vinos. Luego va a otra mesa y en inglés atiende a los clientes hablando acerca de las carnes. En ese momento, Horst, de 15 años de edad, se da cuenta que hay algo que no le hace sentido. Cuando él entró a trabajar ahí en ese hotel, le dijeron, la persona más importante de este lugar es el
es el cliente. Es el que viene y consume, es el que viene y se hospeda. Él es la persona más importante, pero en ese momento, ante la necesidad de escribir acerca de servicio al cliente y al observar al jefe, a su jefe, haciendo el trabajo que hacía, él concluye, la persona más importante en este momento y en este lugar no es ninguno de los clientes, es el jefe de los camareros. Porque de lo que ese hombre hace o deja de hacer depende la experiencia de todos los que están aquí sentados esperando ser atendidos y de todos los que estamos aquí trabajando para atender a los demás. Y entonces, a sus 15 años de edad, acuña una frase que lo ha seguido por el resto de sus días, hasta hoy, a sus más de 70. Damas y caballeros, el servicio es damas y caballeros sirviendo a damas y caballeros. Horst Schulze dice el día de hoy, el servicio, el secreto del servicio al cliente no está en el cliente externo, sino en el cliente interno. Las organizaciones que descuidan a su cliente interno terminarán poco a poco, terminarán tarde o temprano descuidando, afectando y golpeando a su cliente externo. El secreto del servicio al cliente es el cliente interno, es decir, el equipo, los nuestros. Primera de Timoteo cobra mucho sentido. El que se olvida de los suyos está equivocado rotundamente. Aplica en todo escenario, no solamente en la iglesia o no solamente en la familia, sino aún en el escenario laboral. Nadie da lo que no tiene. ¿Cómo pretendemos atender bien a otros cuando no estamos atendiendo bien a los nuestros? Pero esa es la realidad en la que muchos patrones equivocadamente están tratando de conducir sus empresas. Regreso al material. Reacción. Sigo en el punto número 1. Tomando como base su comprensión de este versículo, ¿tiene alguna aplicación para los jefes cristianos suplir las necesidades de su familia empresarial? Sin lugar a dudas. Vamos a ver algunos pasajes. Le voy a pedir en este momento a Ladislao que nos lleve a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 24. Esto es en el Antiguo Testamento, es muy al inicio de la Biblia, pero vamos a encontrar una lección muy interesante ahí en el versículo 15. Vamos a escuchar entonces, Ladislao, Deuteronomio 24, versículo 15, por favor. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Dios y sea en ti pecado. Correcto. Aquí lo que está diciendo Deuteronomio es que cuidadito y trates mal al que está trabajando para ti. No tiene la misma condición que tú, vive al día y entonces págale su día. Dice la Nueva Versión Internacional, le pagará su jornal cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Dios utiliza a este patrón como el instrumento para proveer a estas personas. Esto es importante de saber. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene un patrón con su gente? Tiene la responsabilidad no solamente con la gente, sino con Dios, de ser ese instrumento que Él quiere utilizar para hacer que el pan llegue a la mesa. Vamos a la reacción, pero ahora el punto número 2. Dice, considerando el pasaje anterior, y esto se refiere a 1 Timoteo 5:8, si un empresario tiene la obligación de satisfacer las necesidades de los empleados, proveedores y clientes de su familia empresarial, es decir, de la gente que trabaja con él, de su equipo de trabajo, ¿cuáles son esas necesidades? ¿Habrá alguna necesidad que su compañía no esté obligada a suplir? Si así es, ¿cuál es o cuáles serían? Vamos a ver varias condiciones que establece la escritura respecto a la responsabilidad de un patrón con sus empleados. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las necesidades que Dios espera? Sí espera y categóricamente nos está diciendo y nos está mencionando y nos está exhortando a que nosotros consideremos para con nuestros empleados. Vamos a volver a Deuteronomio, no sé si todavía lo tengas por ahí, Ladislao. Vamos a buscar déjame ver,
el versículo anterior. Vamos a buscar el versículo 14. Dime si lo tienes ahí. Deuteronomio 24:14. Dice así, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Correcto. Vean qué cosa tan interesante. Dice en otra versión, esta es la nueva traducción viviente, jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados. ¿Por qué? Esta es una gran tentación. Estas personas tienen tanta necesidad que de pronto están dispuestas a cualquier cosa. Sin embargo, no debemos de tomar en ese momento eso en consideración para aprovecharnos, para sobrepasar sobre su dignidad o ofenderlos de alguna otra manera. Atención con esto, dice, ya sean israelitas, ojo que está esto en Deuteronomio, Dios se lo está diciendo al pueblo de Israel, al pueblo judío, y dice, ya sean hermanos israelitas o extranjeros. Y entonces ya agarro parejo, porque cuando está hablando del extranjero, está hablando del que no es judío. Y atención cuando Dios le está diciendo a los judíos que traten bien a los obreros que no son judíos. En la cosmovisión del pueblo de Israel, celosos de Dios y de guardar la palabra, ellos básicamente llegan a dividir el mundo en dos tipos de personas, ellos y todos los demás. Y a los que no son judíos les llaman gentiles. Y es como decir, estos no conocen a Dios ni merecerían conocerlo. Y sin embargo, aquí Dios les está diciendo, no lo trates mal, no te aproveches de su pobreza, no te aproveches de la gente que por necesidad está trabajando contigo. Levítico 19, Ladislao, vamos a ir al versículo 13, donde nos habla acerca de algo fuerte. Estamos en una relación patrón-obrero, perdón, patrero. Prácticamente acabo de inventar una palabra y eso, bueno, que está quedando esto grabado, ya para que la RAE me la reconozca. Patrón obrero, obrero patronal. Y vean con qué términos Dios se refiere a esta situación, este vínculo que llega a lo económico. ¿Qué nos dice Levítico 19:13? Dice así, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Correcto. Nos está diciendo en Deuteronomio, le tienes que pagar, pero también nos está diciendo en Levítico, le tienes que pagar a tiempo y además, si no le pagas a tiempo, dice, le estás robando. Sí. No sé en otros países, aquí en México, cuando una empresa tiene el dinero de otra persona o de otra empresa y no se lo da a tiempo, no digo que no se lo da, solamente que lo retiene, le llamamos jinetear. Y entonces, eso desde la perspectiva bíblica es absolutamente inadecuado, es incorrecto, no debe de ser. No defraudes, dice la nueva traducción viviente, no le robes. A mí me llama la atención que la escritura se refiere a robo, a esa retención. El patrón pudiera decir, no, sí se lo voy a pagar, pero se lo voy a pagar la próxima semana. Y dice Dios, le robaste una semana. Pero ¿cómo se lo robé si al final se lo di? Sí, pero no quería que se lo dieras al final. Dáselo en el tiempo en el que estaba pactado. Y esto es algo importante. ¿Qué más espera? ¿Cuáles son las necesidades que Dios espera que nosotros suplamos? Volvamos a Levítico, pero ahora capítulo 25, Ladislao, y vamos a encontrar un principio increíble en el versículo 43. Levítico 25, 43. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. No te enseñorearás. Resulta que este amo no debe de enseñorearse. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor. No debe de tener un trato hacia Él en donde lo está sometiendo y sobajando al grado de tratarlo con dureza. Dice la nueva traducción viviente, muestra tu temor a Dios al no tratarlos con dureza. Y este es un asunto importante. Si hay un patrón, especialmente uno que conoce a Dios y que manifiesta públicamente que conoce a Dios, más que con sus palabras, va a mostrar que de veras conoce, que ama, que respeta a Dios, tratando a su gente bien. Y esto es importante. Vamos a Jeremías 22. Jeremías 22, versículo 13. Dice así, ay del que edifica su casa sin justicia
y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Hay del que edifica con estas características, con iniquidad. Dice en la Nueva Traducción Viviente, debes pagarle, no, dice, y dice el Señor, perdón, ¿qué aflicción le espera al que edifica su palacio con trabajo forzado? Construye las paredes a base de injusticia porque obliga a sus vecinos a trabajar y no les paga por su trabajo. Dios considera absolutamente la actitud, la conducta del patrón en relación con sus obreros, y es esto importante de tener en cuenta. Ahora, estos versículos que acabamos de encontrar en Deuteronomio 24, Levítico 19, Jeremías 22, reiteradamente nos están hablando de la persona que es un esclavo, una persona que trabaja, que está supeditado a un amo. Bueno, debemos de saber que no vamos a encontrar en toda la Biblia la palabra empleado. Tenemos realmente poco más de un siglo con el concepto de empleado. A raíz de la revolución industrial hay un cambio tal que surgen las empresas como hoy las conocemos en día, pero por siglos y siglos lo que la humanidad conoció fue la esclavitud. Es importante saber que las primeras empresas y los primeros grandes empresarios del mundo pues, comenzaron a tratar a sus empleados pues, como esclavos, porque era lo que la humanidad conocía. Y este concepto lo vamos a encontrar en la Biblia, pero ahorita vamos a profundizar en que, ya que era lo único que había, Dios utilizó ese concepto tanto en el Antiguo, y ahorita vamos a ver que también en el Nuevo Testamento, para regular la relación que hoy llamamos obrero patronal, aunque en la Biblia lo vamos a encontrar como amo y esclavo. Vamos al Nuevo Testamento, por favor, Ladislao, y vamos a ver qué es lo que nos dice Efesios 6:9 en relación a cómo es que Dios espera suplir las necesidades de nuestra gente respecto a nuestra propia conducta, cómo espera que nosotros les tratemos. Y lo que vimos en los pasajes del Antiguo Testamento va mucho en función, por ejemplo, del salario, de pagarles a tiempo, de no retenerles el pago, de darles un pago justo. Pero aquí vamos a encontrar un aspecto muy interesante en Efesios 6:9. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura, Ladislao? Sí, dice así, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Así es, vean cómo dice ahí, dejando de un lado las amenazas. Es cierto que lo que el mundo conocía era la esclavitud, un esclavo estaba impedido en hacer su propia voluntad hacia la voluntad del amo. Sin embargo, aquí en el Nuevo Testamento encontramos que Dios le dice a través de la carta a los Efesios a los cristianos, oye, no los trates mal. Deja de lado las amenazas, dice la Nueva Traducción Viviente. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen un amo en el cielo. No solamente el Nuevo Testamento no descarta la figura del amo, sino que además se atreve a decir, el amo de amos está en el cielo. El amo por excelencia. No es el amo de aquí de la tierra, porque el amo que está en el cielo es amo aún de los amos de la tierra. Y me llama la atención que la Biblia no se pelea con la palabra amo. Y vamos a encontrar más adelante, regresando a Deuteronomio, un concepto realmente interesantísimo respecto a la esclavitud. ¿Qué nos dice Colosenses, Ladislao 4:1? Acerca de el trato que Dios espera que el empleador, el amo en este contexto, el empresario o el jefe le esté dando a su gente, y qué tipo de necesidades ahí están suplidas, que evidentemente van más allá de lo económico. ¿Qué nos dice Colosenses 4:1? Dice así, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Otra vez el concepto de que Dios es el amo, pero luego nos dice, sean justos. Dios está esperando suplir una necesidad de justicia, de equidad. Y esto es importante. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 4,
y vamos a ver cómo la relación obrero-patronal en la cuestión inclusive económica, lo que llamaríamos hoy un salario, en la Reina Valera lo vamos a encontrar como el jornal, tiene una connotación espiritual importantísima. ¿Qué nos dice la Escritura en Santiago 5:4? He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Correcto, fíjense, el jornal clama, o sea, ¿cómo va a clamar un jornal? Un jornal es una cosa. En la Nueva Traducción Viviente dice, así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Bueno, obviamente es el clamor de la gente porque no están recibiendo una paga justa, no están recibiendo una paga adecuada. Encontramos ese concepto de una manera muy clara en el Nuevo Testamento. Nosotros debemos de saber, como decía la sesión anterior, que el verdadero proveedor de nuestras vidas, de la gente que trabaja inclusive con nosotros, ahorita vamos a ver ese aspecto, y de los que somos empleadores, es que Dios es el proveedor, ese es el concepto. O sea, Dios va a proveernos con o sin empresa, con o sin clientes, realmente nosotros podemos confiar en eso. Más bien, el propósito de que nosotros tengamos empresa no tiene que ver con una solamente prebenda económica. Dios quiere utilizar esa prebenda, inclusive, o quiere utilizar esa empresa para que nosotros seamos el instrumento que está trayendo justicia a la vida de estas personas. Vamos a la reacción. Punto número 3. Nos invita aquí a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 19, y dice, puesto que Dios prometió hacer su parte en satisfacer las necesidades de los cristianos, bueno, esto exenta al jefe de cualquier responsabilidad en esta área. ¿Qué nos dice Filipenses 4:19, Ladislao? Dice así, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Correcto. Lo que está diciendo la Escritura en Filipenses es bastante claro. Dios es el que suple. Dios es el proveedor. Entonces la pregunta es muy válida. Si Dios es el proveedor y yo tengo una empresa y tengo empleados, bueno, pues entonces yo me dedico a hacer dinero, yo me dedico a hacer negocio, yo me dedico a satisfacer al cliente externo y Dios que se encargue de esta gente. Pudiera ser una reflexión, pero la realidad es de que Dios va a suplir las necesidades de mi equipo, de los míos, de mi gente, a través de mí. En realidad, más allá de ser una carga, una situación de molestia, de afán, de desasosiego, más bien es un privilegio en el que Dios, en su inmensa misericordia, siendo Él el dueño de todas las cosas, decide utilizarnos a nosotros, simples mortales, para traer el sustento a otras personas. Eso es una maravilla, eso es una bendición y eso también es una responsabilidad. Vamos a hacer aquí corte de caja. Voy a revisar rápidamente las preguntas, los comentarios que hayan hecho en este momento. Abro aquí el chat. Nos dice Rodrigo San Pedro, ¿dónde puedo obtener el libro? El libro en el que estamos basándonos, que es Haciendo Negocios de Acuerdo a la Palabra de Dios, lo puedes conseguir en nuestra tienda en línea. Antes de que nos vayamos, voy a poner aquí en este mismo chat el enlace para que puedas entrar ahí. Lo hay en dos formatos. Lo hay en formato físico y lo hay en formato PDF. En tu caso, como estás hasta el Ecuador, yo te animaría a que buscaras el formato PDF. En Machala tenemos un comité fuerte, eso allá en Ecuador, y ahí hay libros impresos. Esa es otra posibilidad, te puedo poner en contacto con la gente de allá de Machala para que te hagan llegar un libro impreso. Pero si tienes el PDF, pues tú mismo lo puedes imprimir y listo. Arturo Holguín dice, hoy confirmo con esto que el cliente no es primero. Qué importante saber el valor de la gente que nos sirve. La atención a nuestros internos, o sea, a nuestro cliente interno, será la consecuencia de una buena relación y atención a nuestros clientes. Totalmente, así es.
Es decir, pues nadie da lo que no tiene. Decía Stephen Covey, el cliente, refiriéndose al cliente externo, dice, él es un voluntario. O sea, el cliente viene a comprarme a mí porque quiere. Solo que yo fuera un monopolio, pues no tendría opción, pero si estoy en el mundo comercial actual, pues él tendría muchas opciones. Viene conmigo porque quiere. Si él es un voluntario, lo que debo de hacer con el cliente externo pues, es tratarlo bien, tratarlo como un voluntario. Pero si yo lo que quiero es que mi cliente interno trate al cliente externo como voluntario, decía Stephen Covey, lo que tengo que hacer es tratar a mi cliente interno como voluntario. Nadie da lo que no tiene. Es decir, debo de tratarlo bien. Debo de tratarlo, debo de cuidarlo, debo de hacer que él esté contento para que pueda generar ese bienestar a otros. Esto tiene límites. Ahorita vamos a hablar acerca de ellos. Bien. Paco Vázquez, la fortaleza y trascendencia de la empresa sale de adentro hacia afuera y no al revés. Bueno, este principio hoy muchas empresas lo están reconociendo aún sin tener un interés exprofeso en los principios bíblicos. Se han dado cuenta pues que requieren trabajar hacia adentro para poder entonces tener un buen rostro hacia afuera. Jaime Cárdenas, en la empresa en cual estoy, perdón, él nos dice, nos mandó un programa que se llama Empresa Libre de Adicciones y parte del programa nos dan apoyo psicológico. Qué importante es lo que está mencionando Jaime Cárdenas. Eh, Se han vivido en el mundo muchas situaciones muy lamentables respecto a personas que de pronto pierden la cordura y hacen cualquier barbaridad. Hace no mucho, en nuestro país, hubo una situación terrible, pero con un menor de edad, un chico de primaria que atentó y que terminó quitándose la vida y terminando con la vida de su maestra. A partir de ahí, varias voces se han levantado y han dicho, así como una persona va y debe de ir, por ejemplo, con el dentista, no solamente de forma correctiva, porque ya trae una picadura o alguna situación de malestar, debe de ir de manera preventiva, así tendríamos que ir con el consejero, con el psicólogo o con alguna persona que nos ayude en lo personal, en lo interno, en lo emocional, en lo espiritual, antes de llegar a una crisis, de manera rutinaria, de manera sistemática y de manera preventiva. Y esto es algo que la Biblia nos lo reitera en todo tiempo. Hoy está de moda el coaching, pero la Biblia le llama discipulado y eso ha estado de moda en el concepto de Dios siempre, ¿sí? Desde Moisés que disipula a Josué, hasta Jesús disipulando a sus 12 y el llamado que tenemos nosotros de alcanzar a otros, no solamente con lo que decimos, sino también con lo que hacemos y llevándolos, acompañándolos en su andar en la vida diaria respecto al conocimiento de Dios. Esto es algo relevante y es una cosa que es una necesidad. Es una necesidad que cuando no es atendida, salen problemas terribles. Muy bien, muchas gracias. Creo que ya leí todos los comentarios hasta el momento. Voy a buscar una vez más por si no es así, pero ya no encontré nada. En fin, regresamos al material. Nos dice acá la reacción, el punto número 4. ¿De qué manera Dios utiliza una compañía o una empresa como un instrumento para satisfacer las necesidades de la gente? Son siempre necesidades materiales, ¿no? La realidad es de que una empresa tiene una gran oportunidad y es la de servir a Dios de muchas formas, mucho más allá de simplemente ser el instrumento que Él utilice para proveer el pan en la mesa de la gente que trabaja con nosotros y de sus familias. Les decía que íbamos a profundizar una vez más en el concepto del esclavo y vamos a la Biblia una vez más y vamos a ir a Deuteronomio, pero en esta ocasión Deuteronomio capítulo número 15. Y voy a compartir con ustedes los versos 12 al 18. Vamos a ir encontrando ahí varios principios muy interesantes respecto al concepto que en ese momento había en los tiempos del Antiguo Testamento, el concepto de la esclavitud, y no solamente para el mundo hebreo, para el mundo en general, era lo que el mundo conocía, pero quiero que vean todas las implicaciones que llegaba a tener, porque al final del día era la única relación obrero-patronal que existía. Interesante. Muchas Biblias tienen como subtítulo esto, esclavo
por amor. Digo, ¿a quién le gustaría ser esclavo? Muchas veces la gente cuando habla del trabajo dice, bueno, pues estamos aquí trabajando, ¿qué más le hacemos, no? Como diciendo, soy un esclavo, no tengo mayor oportunidad. Pero acá nos dice, esclavo por amor. ¿A qué se refiere? Bien. Deuteronomio 15, versículo 2 dice, si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti como siervo y te sirve por 6 años, al séptimo año deberás dejarlo en libertad. Dos conceptos ahí. Aquí tenemos una persona con necesidad, hombre o mujer. ¿Y qué es lo que hace? Esa persona misma va y se ofrece. ¿Por qué se ofrece como esclavo? Pues porque no existían los empleos, o sea, era esclavitud o nada. Pero como esta persona necesitaba o requería apoyo, ¿qué era lo que buscaba? Pues que buscaba a alguien que lo esclavizara con la idea de recibir de él apoyo. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti como siervo y te sirve por 6 años, al séptimo año, déjalo en libertad. Y este es el segundo principio. La idea es que lo apoyes, pero aún en el Antiguo Testamento dice, pero no lo hagas esclavo de por vida. Dale libertad al séptimo año. En el mismo Deuteronomio 15, después lo vamos a ver en otra de las sesiones, habla de las finanzas y había una cosa que se llama jubileo y era una remisión de deudas también en este periodo de 7 años. A Dios le encanta la libertad. Dios es de libertad. Si el Hijo es libertad, le dice el Nuevo Testamento, seréis verdaderamente libres. Cristo viene y liberta, pero desde el Antiguo Testamento encontramos que Dios está pensando en la libertad y aún en el escenario de la esclavitud. Dios está pensando en que esa esclavitud sea un apoyo, sea una protección y luego venga una libertad. Versículo 13. Cuando liberes a tu siervo varón, no lo despidas, dice, con las manos vacías. ¿A qué se refiere? Bueno, dice el versículo 14, sé generoso con él y regálale como despedida algo de tus rebaños, de tus granos y de tus vinos. Dale parte de la abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te haya bendecido. Y aquí encontramos dos principios. Uno es el de indemnizar. Encontramos, por ejemplo, en México, y me supongo que en el resto de América Latina será igual, el concepto de liquidar. Cuando una persona deja de trabajar con nosotros, la idea es que no se vaya con las manos vacías y el gobierno lo defiende. Hay dos escenarios. Uno, en el que es despedido. Aquí en México, si la persona es despedida, si es decisión del patrón, del empleador, el terminar la relación laboral, entonces lo indemniza dándole varios meses de sueldo. Pero si la persona renuncia, aún así se va con una parte de lo que son sus prebendas por ser empleado. Por ejemplo, prima vacacional, el dinero que le dan por vacacionar al año, le dan su proporcional de aguinaldo, el dinero que le dan al final del año. Si estuvo trabajando medio año, pues le dan la mitad. Y entonces la persona se tiene que ir con algo. Esto lo dice la ley, pero lo dice desde el Antiguo Testamento. No dejes que se vaya así, no dejes que se vaya sin nada en las manos. Indemnízalo, liquídalo, dale algo en las manos, dale parte de la abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te ha bendecido. Y aquí está el principio. Cuando nosotros somos bendecidos como patrones, somos bendecidos no solamente nosotros, sino todos aquellos que trabajan con nosotros. Y aquí hay el otro punto de vista. Tenemos que ir más allá del mínimo legal. Quizá las leyes de nuestros países nos digan, le debes de dar tantos meses y tantos días por año laborado y tal. Y quizá nosotros podemos cumplir la ley, pero Dios dice, no, dale abundantemente. No seas mísero, no seas mínimo. Ve más allá de lo que deberías. Dice el versículo 15, recuerda que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te liberó. Por esa razón, yo te doy este mandato. Y este es el punto. En el concepto de Dios hay un mandato, hay una obligación delante de Él de ser de bendición, de instrumento que provea, que genere, que enriquezca la vida de la gente que trabaja con nosotros, aún y cuando se vayan. Versículo 16. Pero supongamos que tu siervo te dice, no te dejaré, porque se ha encariñado contigo y con tu familia y le ha ido bien en tu casa. El concepto de Dios es que la gente que trabaja con nosotros se sienta tan protegida que no se quiera ir. Estos eran esclavos.
Pero les dice, esclavízalo 6 años, el séptimo libéralo. Y una vez que es libre, puede ser que le haya estado tan a gusto, tan cómodo, que dice, no me quiero ir. No, 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 quiero seguir siendo esclavo. A ver, ¿cómo? Sí, soy esclavo por amor, ya me encariñé contigo. ¿Cómo alguien va a querer ser esclavo? Bueno, es que este concepto de esclavitud es una maravilla. ¿Por qué? Porque es una protección. No había empresas. Lo que había era eso. La gente estaba protegida. Era mejor eso que estar solo. Pero dice, no es solamente porque no, pues esta versión aquí contigo es menos peor que afuera. No, ya me encariñé contigo. ¿Cómo te encariñas con alguien? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el medio para encariñarse con alguien? Normalmente es un buen trato, salvo que tengas algo mal en la cabeza. Versículo 17. En ese caso, toma un punzón y perfórale el lóbulo de la oreja contra la puerta. O sea, toma un pico, algo que sea punzocortante, y perfórale el oído. Entonces será tu siervo por el resto de su vida. Y aquí entonces sí, lleva la relación y vivieron felices por siempre. Haz lo mismo con tus siervas. Y aquí hay algo importante. Un patrón tiene la capacidad de marcar la vida de la gente que ha trabajado con ellos. Un jefe tiene la capacidad de trabajar de tal forma que marque la vida de la gente. Les digo, yo voy de empresa en empresa y muchas veces me toca estar, nada menos, la semana antepasada estuve en una empresa en donde les dije, quiero que piensen en integridad y que me den nombre y apellido. Cuando digo integridad, ¿en quién piensan? Y varias personas en esa empresa pensaron en un jefe que ya había muerto. Ese jefe ya no estaba ahí. Y conozco personas que se refieren a un jefe de otra empresa. Terminaron yéndose por muchas razones. La gente aún en el estadio de sentirse cómoda, de pronto tiene otras oportunidades o tiene otras necesidades y termina deshaciendo esa relación laboral, pero lleva la marca, lleva el recuerdo, lleva la bendición de un patrón, de un jefe, de un supervisor que impactó su vida de una forma positiva. Versículo 18. No pienses que liberar a tus siervos es una gran pérdida. Y aquí encontramos un principio de libertad que hay en el concepto de esclavitud por amor, y es, deja volar a tu gente. Para el patrón, tener una persona que es muy buen empleado, pues no es fácil soltarlo. La Biblia dice, déjalo, suéltalo. Y alguien puede decir, pero ¿qué pasaría si este vuela y luego se convierte en mi competencia? Bueno, tú lo entrenaste, lo más seguro es que tendrás un competidor con el que estarás hermanado, con el que podrás seguir haciendo negocios, con el que podrás seguir compartiendo la vida. Trata bien a la gente y cuando Dios destine que ha llegado el tiempo de que esa gente vuele, déjalos ir. Qué maravilla este concepto del esclavo por amor. Les animo a que escriban ahí sus preguntas antes del cierre, vamos a ir a ellas, pero vamos una vez más al material. Último punto, número 5. ¿Qué diferencias haría usted entre deseos y necesidades? Les decía que el patrón tiene una responsabilidad, la de suplir las necesidades de su familia empresarial, de su equipo de trabajo. Pero esas necesidades son eso, son necesidades, no son ocurrencias, no son necedades. No se trata de darle a la gente todo lo que pide. Yo suelo entrenar a vendedores y les digo, una cosa es lo que el cliente pide y otra lo que el cliente necesita. Dios me llama a darle lo que necesita, no lo que pide. Claro, si yo estoy escuchando en todo momento al empleado y le digo, a ver, ¿cómo te puedo ayudar y qué más quieres? No, pues eso sería el cuento de nunca acabar. Aquí está el límite. Vean lo que dijo un hombre llamado Howard Dayton en su libro Su dinero cuenta. Hay una diferencia entre nuestras necesidades y nuestros deseos. Una necesidad es algo básico para la vida: alimento, ropa y casa. Un deseo es algo más que una necesidad. Un apetitoso filete, un auto nuevo o la ropa de última moda son deseos. Y esto es parte del asunto. Debemos de estar conscientes en que Dios nos va a utilizar supliendo necesidades y haciendo el distingo de necesidades y deseos, cosa que además nos viene muy bien hablando de nuestras propias
finanzas. Vamos haciendo corte de caja, vamos al chat. Muy bien, pues vamos concluyendo, vamos llegando al final y les decía, cada una de estas sesiones terminan con algo que se llama aplicación personal. Y nos dice el material, así como nos enseñan las escrituras, Dios es el proveedor de todas las cosas, tanto para individuos como para familias. Y pudiéramos extenderlo como para empresas. Sin embargo, esta provisión no aparece espontáneamente. Con frecuencia, el Señor utiliza a personas y negocios para ayudar a satisfacer las necesidades materiales de las personas asociadas con esa compañía. ¿De qué manera? Y esta es una pregunta ya para nosotros. ¿Su empresa cumple esta responsabilidad? Si usted tiene la autoridad, sea el patrón o sea un empleado que tiene la capacidad de tomar decisiones, o si repentinamente fuera investido con la responsabilidad de serlo, ¿qué cambios haría en su empresa para proveer exitosamente a los suyos? Y bueno, esta es una pregunta con la que hoy terminamos. Agradezco muchísimo su atención, agradezco muchísimo su presencia, su asistencia en esta sesión y bueno, vamos concluyendo. Les animo a que participen en las 3 que nos hacen falta. Pueden invitar a otros, tenemos la libertad de incorporar a algunos otros, aunque ya vayamos avanzado. Y como estas están grabando, podrán recibir también estas sesiones y ponerse al día. Agradezco mucho sus preguntas, mucho también sus comentarios. Ladislao, gracias por tu participación. ¿Algunas palabras que quieras dar para el cierre? Gracias, Edgar. Como habíamos hablado por teléfono hace rato, pues puros callos, ¿no? Que esto pisa puros callos. Uno que es empresario, pues a veces te vas mucho con la visión del negocio, de las necesidades del negocio, pero yo creo que como cristianos lo más importante es la gente, no solamente el cliente, los proveedores, sino los propios empleados, ¿verdad? Que son un equipo de trabajo. Yo lo tengo muy claro, pues de hecho trabajo con toda mi familia, mis hijos, mi esposa, tú lo sabes. Sí, pero también hay gente que no es familia y como quiera ellos merecen todo el respeto, todo el cariño, toda la educación. Nosotros los capacitamos mucho y creo que gracias a Dios pues sí estamos en ese canal, ¿verdad? De cuidar a nuestra gente y pues sinceramente incluso el ambiente lo dice todo, ¿verdad? Cuando somos humanos, nuestro personal tiene una actitud bonita, agradable, estamos en familia aquí en el equipo de trabajo. Porque conocemos gente que no es así, ¿verdad? Marca mucho la diferencia. Yo soy el patrón, tú eres un empleado y se empieza a hacer un ambiente pesado. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que si nuestra guía es la palabra de Dios, pues tener bien en claro que los empleados, los compañeros, los socios, también son hijos de Dios igual que uno, no son ni más ni menos, y tratarlos como, ahora sí que como Dios manda. Muchas gracias por la enseñanza. Definitivamente nos queda mucho mensaje que meditar y muchos versículos adicionales que tú pusiste, que no vienen aquí en el estudio, que ya los apunté para estarlos repasando, porque nos hablan todavía más del mismo tema, ¿no? Cómo tratar al que trabaja con uno. Muchas gracias, Edgar. A la orden, gracias a ti también, Ladislao. Gracias a todos una vez más. Que Dios les bendiga y estamos en contacto para la próxima sesión. Que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches. Un abrazo desde México.